Buenos días. Hoy vamos a profundizar un poco en la representación del ojo humano. Ya en el video anterior vimos la generalidad de toda la cabeza y ahora vamos a entrar en una de las partes más complicadas. ¿Complicadas por qué? Porque por lo general olvidamos detalles que son esenciales en el momento que la representamos. Bueno, recordemos, tenemos aquí el ojo. El globo ocular prácticamente queda inmerso dentro del párpado superior y el párpado inferior. El párpado inferior es una telilla que prácticamente conecta hasta el pómulo y el arco cigomático que viene hacia acá. El párpado superior es una prolongación de la piel que viene desde el frontal, su conexión hacia el nasal y que cubre el globo ocular. Ahora, si nos vamos a formas básicas, es una esfera nuestro ojo y tiene una pequeña elevación en la parte donde estaría la córnea. Tanto la pupila como el iris son planos. Por eso aquí yo dejé en este modelado esta área plana, a modo de hacer esa representación. Ahora, siempre, no importa en qué momento del día dibujemos un ojo, siempre va a estar hundido en sombra el área del frontal y del nasal. ¿Qué quiere decir? Toda esta área siempre estará oscurecida. Y un poco la parte que se va hacia el esfenoides, que sería esta parte, que entraría hacia acá. No importa en qué luz lo veamos, lo voy a mover. Aquí tendría la luz frontal y aún así sigo observando esta oscuridad. En escorzo sigue apareciendo esa misma oscuridad y aquí se ve también parte del párpado. Si está viendo hacia abajo, todavía más se ve esa oscuridad y el párpado se oculta por debajo del frontal. Obviamente, si yo lo giro y lo pongo contra luz, toda esta área se volverá mucho más oscura mientras que la luz comienza a incidir en la nariz. Cuando yo lo dibujo, tengo que ver la naturaleza de la persona a la que voy a representar. Por ejemplo, ¿qué es donde hay un cambio? Ya sabemos que es una esfera, que va a haber pupila e iris. Y lo que tengo que ver es las comisuras. Por ejemplo, alguien oriental las tendrá en una diagonal. Por tanto, lo que nosotros modificaremos será el párpado, que lo que hará será esto. Por lo general del párpado inferior solo vemos esta área o esta, dependiendo la incidencia de la luz que nos deja ver un tanto la forma esférica. ¿Qué quiere decir? Yo ya sé que toda esta área tendrá que ir con sombra, aún que la ceja esté levantada como en signo de sorpresa. ¿Por qué? Porque el hueso viene aquí y es el hueso el que proyecta esa sombra sobre del párpado. Habrá luz, obviamente, y oscuridad. ¿Qué quiere decir? Que cuando representemos el ojo tenemos que estar pensando en esa esfera. No debemos de dejarla de lado. Ahora, pupila e iris, como son planos, frontalmente los vemos así. Si yo lo veo lateralmente, cambiarán y se proyectarán como elipses.
vendría la córnea, que es la que siempre nos va a dar el reflejo de luz. Luego vendría el globo, sobre él el párpado, y siguiendo la configuración de la esfera, el claroscuro. Ahora, es muy importante también ver que por lo general el párpado superior es un tanto más ancho. No es porque sea ancho en sí, sino se nota la elevación a partir de donde estaría la córnea. Cuando yo lo veo, ¿qué voy a hacer? Siempre va a aparecer en luz el párpado inferior, mientras que siempre va a haber oscuridad en el superior. Esa misma oscuridad, si yo trabajo así, aquí lo pueden ver claramente, proyecta sombra como si fuera una parte de un paraguas, de una sombrilla, a la sombra. Proyecta su sombra a la esfera. ¿Qué quiere decir? Que también en la representación siempre esta área del ojo deberá tener sombra. Solamente cuando la luz le dé directamente se eliminará, pero no se elimina, si lo vemos así, la sombra que me da la esfera. El párpado continuará esa misma sombra en la forma de la esfera. Por tanto, cuando hagamos un retrato, lo que les decía la vez pasada, siempre hay que tener una luz que incida de lado, principalmente para que nos deje ver esos relieves. Y, aunque no los veamos, nosotros los tenemos que manifestar en la representación. ¿Qué quiere decir? Nosotros los tenemos que tener ya en mente y en cuenta para trabajarlos. Por ejemplo, aquí, si yo sé que viene esta luz y que hay un volumen hacia afuera que sería mi párpado inferior, en automático tengo que pensar que va a estar esta luz. Tengo que pensar que va a estar la sombra proyectada del ojo y que va a ser la forma de la esfera. Tengo que pensar que el párpado continúa ese ritmo, pero que está en un nivel superior. ¿Qué quiere decir? Que hay que pensar también a profundidad. Entonces, tengo hueso frontal y de ahí cómo se hunde hacia la cuenca del ojo y cómo vuelve a salir la esfera del ojo y cómo vuelve a entrar. ¿Por qué? Porque viene el párpado que está sobre de ella, luego viene la esfera, luego viene el siguiente párpado que vuelve a proyectarse afuera, vuelve a entrar hacia la cuenca del ojo en la parte inferior y vuelve a salir el volumen hacia lo que ya va a ser el pómulo. Siempre hay que pensar que hay estas variaciones en profundidades. No debemos olvidar para nada esas profundidades. Aún en representaciones orientales del manga siempre manifiestan esta sombra. Siempre. Con lo que nos dan a entender esa profundidad. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos aquí una pintura de Rembrandt. Podemos ver perfectamente cómo está manifestada la sombra que les digo. Siempre va a aparecer, tanto de un lado como del otro. Aquí, como esta zona ya está en penumbra, no se nota, pero sí está teniendo en cuenta, por ejemplo, la luz que incide en esta área y hace su reflejo aquí para darnos la simetría. Y en el ojo podemos ver cómo vienen párpado inferior, párpado superior, la luz que refleja en la nariz y esta profundidad, que es lo que le da todo el relieve al ojo. Aquí vendría la cuenca del ojo, que es lo que cubre el párpado inferior. Todo el hueso vendría en esta zona.
Si ustedes se tocan, prácticamente párpado inferior y superior son un tanto blandos, más el inferior, porque nos manifiesta el hueco que hay en la cuenca. Lo que hay que hacer ahora es experimentar y dibujar ojos a partir de modelo, como lo tenemos aquí, en distintas posiciones. Y también con la propia lógica de que si es una esfera y está cubierta como por telones del párpado superior y párpado inferior, yo experimentar. Pueden hacerlo en casa si es que tienen alguna esfera de unicel, cúbranla, hagan una parte que sea como si fuera su párpado superior, su párpado inferior, y jueguen en la colocación de la misma.